En este episodio te vamos a contar dos casos desgarradores, el de Guido Robles y Matías Juárez, dos pequeños que fueron víctimas de supuestas malas praxis en sanatorios privados de Tucumán. El caso de Guido, un niño de 10 años de Monteros, el interior de Tucumán, él murió en julio de 2003 y si bien su causa se resolvió con la probation, su madre sigue pidiendo justicia por él y quiere explicaciones porque le quedaron muchas dudas. Matías ingresó a un sanatorio privado de la capital de Tucumán, donde murió en octubre de 2016. Estos dos casos abrieron el debate sobre el tratamiento no solo profesional, sino desde lo ético y humano que tuvieron los médicos y auxiliares que participaron en las intervenciones quirúrgicas de estos dos pequeños. Ahora queda en manos de la justicia de poder determinar qué fue lo que pasó con la salud de estos dos niños. Guido tenía 10 años cuando ingresó al sanatorio 9 de julio de la capital tucumana para ser operados por amígdalas. Su madre, María Elena Carrasco, contó lo que sucedió ese día cuando su hijo terminó con un paro cardiorrespiratorio tras la cirugía. Yo el 14 de julio del año 2003, con una operación programada de amígdala, lo traje a mi hijo caminando con todos sus estudios previos, bien a una simple cirugía de amígdala. Yo lo traigo a mi pequeño Guido y me le hicieron, le extrayeron las amígdalas. Él venía con pen total, de una anestesia total para operarlo. Él se ha despertado excitado. Todo lo que digo, tengo pruebas para comprobar todo lo que yo digo. Quiero aclarar. Mi hijo se ha despertado, le pusieron midazolam, otra droga anestésica que no es compatible con el pentotal. Si el paciente, el niño, el anciano, no está entubado, no está evaluado sus signos vitales, controlado, oxigenado, el anestesista se fue corriendo a otra cirugía en el sanatorio céntrico 9 de julio. La otorrino se fue a arreglar su celular en Unifón y lo dejaron solito ahí a mi hijo, donde se le produce el paro cardiorrespiratorio. Como estuvo tanto tiempo, yo recién me lo entregaron, lo fui a ver ya entubado en terapia de niños. El caso de Guido generó en julio de 2003 una gran conmoción en la sociedad y ocupó las tapas de diarios y portales de noticias desde que su madre hizo pública su denuncia en la justicia por presunta mala praxis contra los médicos que intervinieron en la cirugía. También se iniciaron las marchas de vecinos y familiares en la ciudad de Monteros y en la capital pidiendo justicia por Guido. Después de casi 14 años, la madre del niño recordó el hecho en una entrevista con Documento y volvió a cuestionar la actitud que tuvieron los profesionales de la salud luego de operar a Guido. Estaban apurados. Lo operaron a Guido y estaban apurados. Yo no juzgo. Sí, es verdad que los médicos están mal pagados. Tendrían que tener más incentivo de dinero, porque están mal pagados los médicos, las enfermeras, yo reconozco. Pero todos juran ante una Biblia salvar vidas. Entonces, te paguen poco o te paguen mucho, nosotros no somos los culpables. Yo creo que tendrían que hacer en la universidad una materia que se llame Derechos Humanos, o que le enseñen la Biblia, los mandamientos,
porque mi hijo podría haber sido su hijo, su sobrino. Entonces, me parece que es falta de humanidad, falta de ética. A mi hijo lo han abandonado con desidia, desinterés, negligencia. Acá no hubo ningún tipo de humanidad. Nosotros nos han matado en vida. Hemos luchado muchísimo estos 13 años, 1 mes y 25 días que llevamos sin Guido. Es un dolor intransferible. Luego de la operación, Guido estuvo 9 días en estado crítico y falleció el 22 de julio de 2003. La familia Robles recurrió a la justicia y la causa cayó en manos del entonces fiscal de la séptima nominación, Gustavo Estofan, quien 6 meses después fue denunciado por la abogada querellante por no haber investigado las razones de la muerte del niño y por haber pedido el archivo de la causa. Le hicimos juicio político porque quería archivar la causa. Porque Eduardo Estofan es primo hermano de Antonio Estofan, que está en la Corte Suprema, donde en un momento también fue mi juicio a la Corte Suprema. El pedido de juicio político de la familia Robles contra el fiscal Gustavo Estofan se presentó en febrero de 2004 en la legislatura y generó una convulsión en el plano político y judicial de ese entonces. Cuando el fiscal parecía cerca de ser sometido a un juicio político, en abril de ese año presentó la renuncia a su cargo. Luego, la causa pasó a manos de la fiscal Adriana Giannoni, quien imputó por delito de homicidio culposo por mala praxis a 3 personas. En el 2009, la jueza Leni de Vera lo levantaba al juicio oral y público. Y Manos Negras han tocado, han movido algo ahí y lo han continuado el juicio chicaneando. Y a 13 años pasó ya al juez Mendilarzo de la primera, del correccional, donde ha dado una probation a los médicos sin tareas comunitarias y que es ilegal. ¿Por qué? Ilegal porque el significado de la probation significa tareas comunitarias, no solo un curso de ética y derechos humanos. Entonces es otra cosa que va a la par y que es ilegal. Yo he presentado como mamá querellante de la causa, como he presentado en la provincia y en toda la nación, 10.000 escritos pidiendo albedrío, pidiendo que me ayuden para que esto quede como un precedente en San Miguel de Tucumán, para que se controle los sanatorios y hospitales, para que tengan las cosas como corresponde, para que seamos atendidos los seres humanos. Después de varios planteos de las partes, finalmente en julio de 2014, el juez correccional Marcelo Mendilarzu frenó el juicio y dio lugar a una probation para los 3 profesionales de la salud, que consiste en la donación de insumos por el valor de 5.000 pesos a la Comisión de Padres de Personas con Discapacidad de Tafí del Valle y la realización de un curso o congreso sobre ética y derechos humanos, entre otras exigencias. La medida fue dispuesta por 3 años y se cumpliría el 25 de junio próximo. Luego podrían quedar sobreseídos. Después de 13 años del resonante caso de Guido Robles, otra familia también se animó a denunciar a médicos y auxiliares de un sanatorio privado por supuesta mala praxis. Estamos hablando de la familia de Matías Nahuel Juárez, un pequeño de 8 años que ingresó a un sanatorio de la capital de Tucumán por una simple operación de amígdalas. Aparentemente algo se complicó en la intervención y 5 días después él fallece. El hecho ocurrió en octubre de 2016 y la justicia aún investiga si los médicos cometieron errores o negligencias con la salud del pequeño Matías. Matías el día 20 de octubre fue operado de amígdalas y adenoides. Era una cirugía programada.
Ingresó al quirófano y la operación duró más del tiempo que tenía que haber durado. El médico me dijo que iba a durar media hora y duró 1 hora 10 minutos. Ante la demora yo ya estaba nerviosa, consultaba porque estaba demorando la operación. Y la enfermera me dice que ya iban a salir, que me quede tranquila. Y cuando sale Matías, lo siento porque salía gritando, diciendo, mamá, papá, ayúdame. Y era un grito de dolor. Cuando llega a la habitación, yo lo veo a Matías que estaba con un ruido en el pecho y tenía la boca morada. Ante esto yo lo llamo a la enfermera. La enfermera se acerca y lo llama al doctor, que el doctor es el que lo opera, es el otorrino, el doctor Páez, y acude a la habitación la anestesista Claudia González. Me dijeron que era un cuadro de broncoespasmo, que me quede tranquila, que ese episodio se había presentado durante la cirugía y ella tendría que haber puso un poco de medicación para que lo pueda controlar. Y el doctor Páez, yo le pregunto al doctor Páez, ¿por qué duró tanto la cirugía si iba a durar 30 minutos, doctor? Mamá, tuve que saturar un poco porque hubo un poco de sangrado, pero quédate tranquila que Matías va a estar bien. Ese 20 de octubre de 2016, cuando Matías salió de la operación de amígdalas, que demoró más de lo previsto, su madre no lo vio bien y comenzó a sospechar de que algo sucedía con su salud. María Luna contó que en ese momento una terapista ordenó que el niño sea llevado a terapia intensiva por un cuadro de broncoespasmo. Lo llevan a la terapia intensiva y yo cuando lo vi en la terapia ya yo no lo he visto bien a él, no estaba bien. Matías yo presentía que no estaba bien y se acerca una de las terapistas que estaba en ese momento y le pido que le haga una tomografía porque yo pensaba que era algo de la anestesia. Entonces le pido que le haga una tomografía por control y me dice, no, quédate tranquila, mamá me dice que no es necesaria la tomografía. Ya a la noche se va a ir tu hijo. Pasa, le hacen unos estudios y mágicamente Matías no tenía los glóbulos rojos que tenía que tener, estaban por debajo de lo que los prequirúrgicos indicaban. Entonces la terapista me dice, tiene los glóbulos rojos muy bajos, su azúcar está alta. Le digo, pero sí, los prequirúrgicos están correctos. Y hay que ponerle dadores de sangre, me dice, hay que ponerle sangre. Ya cuando me dijo eso, ya... ¿Presentías que algo había pasado? Sí, porque Matías no abría los ojos. Yo le decía, ¿me escuchás, hijo? Y él me apretaba la mano fuerte. Y quería abrir los ojos y no podía. Vino el doctor Páez, lo revisó y me dijo que iba a estar bien. Siempre era la misma respuesta. Al pasar las horas, la salud de Matías seguía complicándose. Según el relato de su madre, durante la madrugada sufrió 2 hemorragias internas y los médicos no sabían a qué se debía. Pero a mí me seguía llamando la atención que Matías no reaccionaba. Y me decían que era de la anestesia, que ya se iba a ir, que él iba a orinar y que... Y pasó las 9 de la noche y Matías nunca abrió los ojos. Según el relato de María, cuando intervino un neurocirujano les comunicó que el niño había sufrido un infarto en la mitad de su cerebro. No sabían. Ellos me dicen, ingresó un coágulo a su cabecita, que no sabían por qué podría haber sido el motivo. Yo lo asocié con la hemorragia que supuestamente habrá tenido en la operación.
porque por algo ha demorado 1 hora y 10 minutos la operación, una cirugía habitual de 30 minutos. El médico, el neurocirujano nos dijo, a él ya lo llamaron tarde, y está en la historia clínica. Él lo dice y lo afirma, que a él ya lo llamaron tarde. No era lo mismo que lo llamen al neurocirujano cuando se lo pedí que le hagan la tomografía, que lo llamen a 18 horas después. En el cuarto día después de una operación, Matías comenzó a tener fiebre y en la madrugada del 25 de octubre muere de una arritmia. Bueno, Matías estaba ya en coma inducido. Y bueno, a medida que iba pasando los días, cada día le pasaba algo diferente. Matías nunca, desde que lo pusieron en el coma inducido, jamás pude, él no me pudo ni tocar ya. La noche del 24, que ha sido la noche que Matías ya empezó a hacer fiebre, a la madrugada Matías, me avisa la doctora que Matías ya, su corazón no estaba funcionando bien. ¿Qué día fue eso? Ya fue el 25 a la madrugada. 25 de Octubre. ¿De qué año? 2016. Me dice, dice la doctora, Matías está mal, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y eso fue como a las 3 de la mañana. Y a las 6 lo hacen pasar a mi papá. Y a mi mamá y a mi papá les dije que Matías había fallecido de una arritmia. En medio de un profundo dolor por la pérdida de Matías, María Luna acusó a los médicos de no haber dado una respuesta por la muerte del niño. El médico nunca ha dado la cara. Han llamado a la policía cuando Matías ha fallecido. A nosotros no nos arruinó la vida. Él era nuestro único hijo. Hasta el día de hoy el médico no ha aparecido. Las autoridades del sanatorio no han dado la cara. El médico un día antes de la operación me ha llamado para confirmarla. No me ha llamado ni para darme el pésame. La familia de Matías recurrió a la justicia y la causa está en manos de la fiscal María del Carmen Reuter. En los primeros 7 meses de investigación se conformó una junta médica que en su dictamen concluyó que el tratamiento médico y la indicación quirúrgica fue la correcta, como así también el proceder de los profesionales intervinientes. Esta pericia fue impugnada en mayo pasado por la abogada querellante por considerarla incompleta y parcial. A esto deja mucho que desear. El niño entró con prequirúrgicos perfectos. La anestesista, antes de anestesiarlo, llena su formulario diciendo que del 1 al 5, con respecto al riesgo de la cirugía, ella pone que tiene 1 de riesgo, es decir, el más mínimo. Hay que recordar que era una cirugía programada, que no había ningún apuro, no había ningún tipo de urgencias, y o sea que algo salió mal. No sabemos si durante la cirugía, pero lo que sí estamos seguros que en el postquirúrgico es a donde se presentaron problemas que no lo pudieron salvar todos los médicos que han intervenido. Lo que llama la atención a esta querella es que los médicos en la junta médica digan que en la historia clínica habían hecho constar que el niño era obeso. Tampoco dice la junta médica qué grado de obesidad tenía Matías. Era un niño gordito, pero o sea que todos sabemos que la obesidad tiene distintos grados de obesidad. Después hablan de que tiene un cuello corto, pero a Matías se le ha hecho una serie de tomografías y en el cuello que dan que no tenía cuello corto.
y supongamos, como dice la Junta Médica, que el niño era obeso, ¿por qué el anestesista pone que tenía el riesgo 1? O sea que presentaba el mínimo riesgo. Matías presentó desde el primer momento síntomas de un derrame cerebral que no fueron advertidos. Se llama, después de 18 horas, recién se da intervención a un neurólogo. El neurólogo dice en la historia clínica, recibe un niño en estado crítico. Crítica es la palabra que usa. O sea, ¿qué ha pasado? Que durante 18 horas no se lo ha llamado. La abogada querellante espera que los médicos intervinientes en la cirugía de Matías sean llamados a declarar para que den explicaciones sobre lo que pasó con el niño, quien ingresó sano al sanatorio y allí murió. Los casos de Guido y Matías se instalaron en la opinión pública y generaron una fuerte polémica respecto al accionar de los médicos y profesionales que intervienen en uno de los momentos más sensibles para la salud humana, como lo es el someterse a una intervención quirúrgica. En los dos casos, los niños ingresaron para ser operados por amígdalas en un sanatorio privado, pero su estado de salud se volvió crítico y murieron a los pocos días. ¿Qué pasó? ¿Negligencia? ¿Falta de ética? ¿Falta de humanidad? ¿Abandono de persona? No lo sabemos. Lo cierto es que los padres de los niños están convencidos de que la mala praxis médica fue lo que llevó a sus hijos a la muerte, un final que al parecer pudo haberse evitado. No hay justicia para Guido, y si no hay justicia para ningún tucumano, porque hay muchísimos casos de malas praxis que lamentablemente las mamás se quedan con su dolor en la casa y no vemos. No quiero juzgar, pero no vemos por el prójimo. Hoy en día yo creo que vivimos en una selva, en una jungla, donde se sálvese quien pueda. Creo que hemos perdido muchos valores, creo que hemos perdido mucha humanidad. Hemos perdido el sentir empatía por la otra persona y es muy grave, es grave lo que está pasando. Lamentablemente yo soy una mamá como tantas mamás luchadoras, pero me siento un poco aislada porque es muy difícil luchar contra los médicos que son corporaciones. Es muy difícil ir contra una salud donde hay mucha gente implicada en todo esto. A partir de la muerte de Matías, que ocurrió el 25 de octubre de 2016, los familiares y compañeros de colegio del niño se concentran todos los meses en las puertas del sanatorio privado para exigir explicaciones a los médicos acusados de supuesta mala praxis. Todos los 25 hacemos marcha y vamos al sanatorio San Lucas a protestar. Porque no es posible que yo lo haya... Él ha entrado conmigo caminando y con mi marido y me lo hayan entregado en un cajón. Y se haga justicia lo de mi hijo. Porque que PAES, la anestesista, los terapistas vayan presos, que le quiten el título. A mí no me lo va a devolver a mi hijo. Pero esto no puede quedar así. La abogada querellante de la familia de Matías alertó que es necesario que la causa llegue a la instancia de un debate oral y público para descubrir qué fue lo que sucedió. Y bueno, nosotros queremos que vaya a juicio oral porque son casos que sí se necesita un debate, se necesita que los médicos hablen, que se les dé su derecho de defensa, que sea público, que todos tengan acceso a lo que pasa en un sanatorio. Todos entramos a un lugar a donde no tenemos la más mínima posibilidad de defensa y los médicos nunca nos dicen qué es lo que pasa y necesitamos que haya un debate oral. Y en el debate, bueno, se verá cuánto se le puede, la justicia, cuánto le da de condena. No queremos y no nos vamos a oponer terminantemente a que vaya una probation. Queremos sí un juicio oral y que en juicio oral salga con condena y con inhabilitación, por supuesto.
Hay escasos antecedentes de condenas por mala praxis en la justicia de Tucumán. Sin embargo, este año se realizó un juicio contra 4 médicos en el caso de María Rosa Villa, una joven de 29 años que en noviembre de 2001 ingresó a una clínica privada por una operación de vesícula y después de 2 semanas falleció. En la sentencia, la justicia absolvió al cirujano y a sus ayudantes y condenó solo al anestesista a 3 años de prisión en suspenso.